todas y a todos. Ya estamos en vivo por la página de Facebook y aquí por Zoom con los compañeros y compañeras. Muy bien, buenos días para todas y para todos. Hoy tenemos este conversatorio sobre laicidad de educación, un tema que también lo hemos elegido porque este año ha estado sobre el tapete y nos interesa conversar. Ustedes saben que cuando en ocasión de la TD del 5 de agosto se cuestionó un informe que presentó la Mesa Permanente para la discusión en las escuelas, aludiendo que era sesgado y que violaba la laicidad. Y bueno, y nos parecía que era bien importante poner un pienso porque hay diversas concepciones antagónicas, y bueno, nos interesaba en el día de hoy contar con la presencia de algún representante del Consejo. Habíamos invitado directamente a la directora general Graciela Faveiro, puesto que en el conversatorio anterior contamos con la presencia de un representante, o sea, mejor dicho, del presidente del CODICEN, Robert Silva, y bueno, pero hasta último momento no nos confirmaron, ni ella, ni nadie en quien delegar. Decidimos hacerlo igual porque temas para conversar tenemos. Obviamente nos interesa conocer el enfoque con el cual las autoridades toman este tema. Para nosotros es fundamental, para justamente con argumentos y con reflexiones poner estas cuestiones sobre la mesa, pero bueno, lo vamos a realizar igual, con la intención de seguir reeditando estos debates. Entonces vamos a presentarla a Andrea Díaz Genis. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de México y también por la Universidad de Campinas. Tiene estudios de posgrado también en pensamiento iberoamericano y en filosofía de la educación. Actualmente es profesora grado 5 en el Departamento de Historia y Filosofía de la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, directora del Departamento de Historia y Filosofía de la Educación. Andrea ya ha participado de otros conversatorios, y en ese sentido la contactamos porque nos interesaba lo que ella ha investigado y lo que ella ha desarrollado sobre este tema. Así que sin más, la dejamos con ella, y les recordamos que a través del chat, tanto del Zoom como del Facebook, nos pueden ir haciendo llegar sus preguntas, sus aportes, y después los iremos transmitiendo y conversaremos. Nos dejamos con Andrea entonces. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Magdalena, gracias a la comisión, la Mesa Permanente de Primaria por invitarme. Bueno, el tema de la laicidad es más que polémico. Yo me traje acá un esquema para no irme tanto de las ramas. Es un tema que en Uruguay es muy importante. Yo creo que forma parte de la construcción de la identidad uruguaya. El tema de la laicidad es un tema que tiene más de 100 años en la Constitución, la separación entre religión y Estado, y ha pasado por distintas etapas. Es un concepto vivo, yo creo, y se va alimentando de temas de época. Entonces es bueno tratar quizá de definir conceptualmente qué es, porque si bien está asociado a un proceso de secularización, donde la religión pasa a ser una cuestión de decisión personal y no adscripta a un Estado o decidida por un Estado, no necesariamente se identifica con la secularización. O sea, ha adquirido distintas formas de ser entendida, y por eso que es importante aclararlo. Yo creo que la laicidad es una forma de convivencia. Hay aspectos en que las personas acordamos, el Estado acuerda, no es que el Estado sea neutro, es un Estado democrático, tiene valores, es republicano, está basado en la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, los derechos humanos. O sea, no es un Estado neutro. Hay elementos, una ética, como dice Adela Cortina, una ética mínima que nos conforma, ¿sí? Entonces, ahí, en esos aspectos, el Estado no parte de una neutralidad. Sin embargo, hay lo que se llama ética de máximos, opciones de vida
metafísica, antimetafísica, secular, es decir, que corresponde al sujeto, por ejemplo, la religión o a su libertad de conciencia, decimos, ¿no? La religión, el modo de vida, la forma de concebir el mundo, las perspectivas. Entonces, eso el Estado no puede decidir por él, tiene que dejar a la libertad de conciencia. Entonces, yo creo que los dos principios en los que se basa la laicidad es justamente la igualdad de trato, todos somos iguales, ¿sí? No hay personas de primera y segunda clase, por eso el Estado no opta, no dice es un Estado vegetariano, no, o es un Estado de tal religión, o es un Estado que es antirreligioso tampoco, porque no es esa la idea de la laicidad, ¿no? No opta, digamos, pero deja la libertad para que las personas, a partir de su autonomía, decidan esto, ¿no? Vayan decidiendo. Ahora, esta cuestión entre igualdad y libertad no es una cuestión sencilla, sentirnos iguales y ser libres, ¿no? Entonces la educación es el elemento fundamental para la laicidad, porque la laicidad se crea a través de la educación, o sea, se alimenta a través de la educación. Es decir, esto lo dice bien Reina Reyes, que la he releído para este encuentro porque me parece muy interesante, si bien son posiciones de los años 60, el libro que tiene sobre laicidad es 67, son muy actuales. Entonces, creo que esta idea de que la persona deja su ámbito privado, que también habla Hannah Arendt sobre esto, y la escuela como la mediación entre la familia y el mundo, ¿no? El ingreso al mundo, la preparación para el mundo, entonces entra un ámbito público, que es de todos, que es lo común, no es lo de su familia. Entonces ahí empieza a tener esa idea de que hay otros diferentes, pero a la vez que son iguales. Y se abre al mundo de la diferencia, por lo tanto, es una cuestión muy delicada entre igualdad y libertad que hay que trabajar pedagógicamente. Por eso Reina Reyes habla de una actitud laica y de una metodología laica que después vamos a hablar, ¿no? Porque es verdad, es una máquina de alimentar a la laicidad. Y cuando digo educación, no solo me refiero a los maestros en el aula, es toda la institución educativa, las autoridades también, obvio, ¿no? Es decir, todo lo que conforma a también la mesa permanente, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante ver cómo le va también a la laicidad con los derechos humanos, con respecto, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, está vinculado con el tema de la autoridad docente, se habla que la escuela no debe tener posición, por ejemplo, el profesor no debe tener posición. Sobre esto vamos a hablar, tenemos que desarrollarlo, ¿no? Porque es un tema bien, bien interesante, y que tiene que tratar de ser entendido. Bueno, si uno va a la etimología que viene de Laos, pueblo, al principio la etimología del término era religiosa, de donde surge el término laicidad. Después miren que en el 2013 recién la RAE pone laicidad como término, diccionario la RAE como término, porque es un neologismo en realidad, porque laico es pueblo en relación a los que detenta la autoridad al principio. Y luego es pueblo en relación al clero, o sea que laico es el que no es religioso, o sea que es un término que al principio viene de lo religioso. Pero en su configuración, al principio, tiene que ver con la separación de lo religioso, porque el Estado no puede tener una religión. Ahora, si bien es así que se entiende en la mayoría de los países, en la mayoría, en realidad el tema de la laicidad es un tema que le importa sobre todo a algunos países, no a todos, ¿sí? Por ejemplo, le importa a Francia, de donde se dice que nosotros tenemos o mamamos la idea de laicidad, aunque ahora en este momento la laicidad francesa tiene otros problemas, que sería interesante poder ver si tuviéramos tiempo. Por ejemplo, es algo que importa a Turquía, es algo que importa a Brasil en este momento, a España, a México, pero son pocos los países que están interesados en la laicidad.
Ahora, ¿por qué es un tema esto? Separación con la religión, y se entiende de muy, muy diferentes maneras. Por ejemplo, en Brasil, la laicidad en relación a la religión, está separada la religión del Estado, pero es un pueblo muy religioso. Entonces, se entiende que la laicidad es que el Estado enseñe las religiones principales. O sea, una laicidad que enseña la religión, contrario a la concepción nuestra, que es no hablemos de religión, no enseñemos religión, no. No se supone que es la religión confesional, aunque hay muchos líos sobre eso en Brasil, pero se supone que es más bien la concepción de religión, ¿no? De las distintas religiones monoteístas. Y uno va a una universidad pública en Brasil y hay un lugar que es ecuménico, que puede ser de cualquier, pero hay una capilla, ¿no? Entonces, porque se entiende que la persona tiene el derecho de expresar su libertad de conciencia, no la obligación, pero sí tener un lugar, porque si no sería negar que existe, negar su fe. Entonces, por eso digo, hay muchas formas de concebir. Uruguay tiene su particular forma de concebir. Entonces, yo creo que Uruguay, ya desde tempranamente, no porque estamos hablando de 1919, que aparece 18, 19, esta cuestión de la separación del Estado de la religión, pero, o sea, digamos que tempranamente aparece asociado a lo político, al antiproselitismo. Entonces es otro aspecto de la laicidad uruguaya que no se liga solo a la separación con lo religioso, sino de cualquier aspecto filosófico, político, ideológico del Estado, en relación al Estado, ¿no? Entonces, enseguida, al lado de la palabra laicidad, aparece violación de laicidad. Entonces, yo creo que eso ha sido negativo en nuestra historia, porque ustedes que ya están, ya directamente, que esto baja hacia el aula, ¿no? A veces hay un miedo del maestro de violar la laicidad, de estar violando. Siempre cuento esta anécdota que me contó una maestra porque me parece muy interesante, que llegaron unos libros ilustrados a la escuela, muy lindos, y los iban abriendo, hasta que llegaron a la Biblia ilustrada. Entonces todas dijeron, por favor, va de retro Satanás, cierren eso, que eso va contra la laicidad, ¿no? A mí me da gracia, capaz a usted no le da gracia, pero esa anécdota muestra el miedo, ¿no? A estar violando la laicidad, cuando la laicidad en realidad es una posibilidad. Entonces, en ese sentido, capaz que yo acá les muestro la ley 18.437, que es la ley que rige actualmente, ¿no? la educación pública, como principio de educación pública estatal, que el principio de la laicidad asegurará el tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública mediante el libre acceso de la fuente de información y conocimiento que posibilite una toma de posición consciente de quien se educa. Se garantizará la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias. A mí me parece que esto es una emergencia, es un acontecimiento, este artículo, en la historia de la educación uruguaya, porque por fin no se asocia la laicidad con la neutralidad, con callar los temas que son conflictivos. ¿Cuáles son los temas conflictivos? La religión, el fútbol y la política. La sexualidad, la historia reciente, vamos a seguir. Porque esto ha sido interesantísimo. Nosotros fundamos hace unos cuantos años, creamos la red de laicidad en la Universidad de la República y empezamos a estudiar casos en donde la laicidad estuviera en disputa o en conflicto. Y son millones donde aparece el tema de la laicidad, siempre asociado a la violación, ¿no? Millones, que se dice, bueno, aquí hay una violación de la laicidad, con el aborto, con la historia reciente, con la sexualidad. Todos los temas que yo digo, como Foucaultiana que soy, que tienen que ver con el saber poder, con la disputa por la interpretación, ¿no? Que son delicados y son caros al tema del poder. La política, la religión, la sexualidad, ¿no? El cuerpo, para decir, ¿no? Básicamente. Entonces, me parece interesantísimo, y la puse esta definición porque por primera vez aparece claramente que no es no hablar,
No es callar. Por el tema conflictivo nos callamos. No es neutralidad, como aparece muchas veces, me da gracia, a mí me da gracia porque, digo, gracia por decirlo, podría llorar también, que muchas veces se deja la definición de la laicidad en manos de abogados. No es una cuestión que venga de afuera y que los abogados dictaminen cómo tenemos que comportarnos los docentes. Los docentes somos gente preparada, gente que ha estudiado, gente que investiga, gente que tiene claro el tema de la laicidad. No necesitamos que un abogado asocie además la laicidad a la neutralidad para decirnos, por ejemplo, que no hagamos tal acto o tal otro. Porque no es esa la definición que nos conforma, es esta, ¿no? Que tiene que ver, hablemos de todo, pero que aparezcan las diferentes posiciones, ¿no? Hay un libre acceso a la fuente de información y conocimiento que posibilite la toma de posición consciente de quien educa. Porque el centro de la educación es el educando, estamos claros, siempre fue así y seguirá siendo así y debe ser así. Ahora, todo esto tiene una cantidad de problemas. Primero porque, ya sabemos, el currículum, que en definitiva conforma nuestro plan de estudio, por ejemplo, una materia que tengamos que dar, eso es una selección cultural. O sea, no existe la neutralidad en educación. Hay una selección que es política, por supuesto que es una toma de decisión con respecto a los problemas sociales, culturales, que tiene que ver con la historia de una disciplina, que tiene que ver con relaciones de poder, obviamente. Hay cosas que se dicen, hay un orden del discurso, ¿no? Hay cosas que se dicen, cosas que no se dicen, y otras que ni se dicen ni entran, ¿tá? Porque hay una selección cultural, obvio. Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer es potenciar esto, todo lo contrario, que aparezcan más fuentes culturales. Por ejemplo, sabemos que hay tres cosas, yo siempre digo, que limitan toda esta amplitud que debería tener la laicidad, y otro principio que está asociado, que es la libertad de cátedra, ¿no? Que es justamente, hay paradigmas que triunfan, paradigmas culturales sobre otros, hay posiciones que triunfan, hay un colonialismo cultural también, hay un saber que es occidental, blanco, masculino, ¿sí? No han entrado las culturas no legitimadas, que son populares, que son de otras culturas científicas, yo qué sé, indígenas, africanas, orientales. O sea, hay una selección cultural. Es bueno que aumente la pluralidad de conocimiento, porque eso posibilita la autonomía y genera más elementos para pensar. O sea, que tenemos que todavía potenciar eso, no solo no restringirlo, potenciarlo. Después otra cosa que evidentemente si se sesga el conocimiento por su utilidad para un mercado, lo que se llama capitalismo cognitivo, o sea, toda la lógica capitalista introducida a la educación, que no responde a esa lógica de ninguna manera, también sesga los conocimientos, porque estos son útiles y aquellos no. Entonces se va sesgando eso, ¿no? Y después, obviamente, que todo lo que sea la negación de la mujer, el aporte de la mujer a la cultura, lo que ha sido el patriarcado, también ha sesgado, ¿no? Así, a grosso modo y en grandes términos. Pero después sabemos que todo lo que se refiere a los paradigmas que triunfan están bajo lógicas de poder también. Hay paradigmas que triunfan, otros que no entran, otros que entran, en fin. Toda esta lógica, no hay que ser tan, digamos, ingenuo con respecto a estas cosas, pero obviamente que tiene que entrar. Bueno, acá te dice la pluralidad de opiniones, y uno de los temas conflictivos siempre es si el profesor tiene opinión, y si puede darla, ¿no? Por ejemplo, ya que estaba releyendo a Reina Reyes, Reina Reyes dice en su libro El derecho a la educación, el derecho a educar, creo que se llama así, ¿no? Que el profesor que no tiene posición es malo, es muy mal profesor. El maestro de ubicación indefinida no sirve, porque
los deja indiferentes ante los valores y no les genera impulsos de superación. O sea, el Estado no tiene posición filosófica sobre la ética de máximos, pero el profesor sí lo tiene, ¿no? Entonces, ahí entra el tema de la autoridad. Si el profesor expresa su opinión frente a ciertos temas, porque tiene libertad de conciencia y tiene libertad de pensamiento y de expresión, tiene como una influencia sobre el alumno, que es un niño sobre todo, ¿no? A más bajo nivel etario, más delicado es el tema de la laicidad, obviamente. En los niveles más altos de complejidad del conocimiento y de adultez del alumno, es más fácil ese tema, ¿no? Al menos esto lo tiene que ver con eso, pero esto es uno de los temas más delicados, que el sector más cuidado y más vigilado con respecto a la laicidad y con respecto a la libertad de cátedra es la educación básica, ¿no? Primaria, son ustedes, ¿no? Secundaria menos, universidad, que es autónoma. Este es otro elemento, la autonomía política. Si se puede hablar de libertad de cátedra, también cuando hay una autonomía política, porque si no hay alguien, una cabeza que va a pensar por la institución y le va a decir a los demás lo que tiene que hacer. No parece que son las personas mismas que lo van a hacer a través de un cogobierno, por ejemplo. Y después, por supuesto, tiene que haber una libertad del profesor frente a ese cogobierno, que no sea, porque piensa diferente que lo que dijeron las autoridades, no sea vetado o perseguido. O sea, todas esas garantías se tienen que dar. Pero bueno, este tema, volvemos a la autoridad. Este es el núcleo pedagógico, yo creo, y problemático, ¿no? El profesor tiene posición, la puede dar, es bueno que la dé, ¿sí? ¿O no? Y aunque no la dé, ¿no se le nota? Es más, ¿existe la neutralidad en algún sentido? ¿El programa no es acaso una selección cultural, también una postura frente al mundo? Claro, es una postura que debería ser amplia, que debería tener diferentes posiciones. Sabemos que no están todas, hay una selección cultural, ¿no? Debería ser criticada, cuestionada, y cada vez debería ser más amplia. Entonces, ahí el tema es, yo creo que acierta Reina Reyes en muchos aspectos, porque ella no dice que el profesor no muestre, es más, un profesor con posición educa. ¿Sí? El profesor, enseñar es influir, vamos a decir, es influir, pero lo que es ingenuo es creer que porque yo influyo el otro va a hacer lo que yo quiero, ¿no? O sea, el otro hace otra cosa con lo que yo le digo, porque el otro es lo incalculable, la libertad es lo incalculable, lo que el otro hace con lo que yo le digo es otra cosa. Ahora, el tema no es que yo no pueda decir la posición y que el otro sea tan debilucho que no puede hacer nada, sino que es diferenciar la educación dogmática, adoctrinadora, de una educación que promueva la libertad, la autonomía y la emancipación. Entonces ahí es que tenemos que clavar el asunto pedagógico y educativo. ¿Cómo educamos? ¿Qué significaría la actitud laica, lo que dice ella, Reina Reyes, y la metodología para generar laicidad? No es que el profesor no habla, no tenga posición, porque la educación es política. Una cosa es proselitismo. Proselitismo es usar los medios, digamos, educativos para impulsar las ideas de un partido, de una religión. Eso no está habilitado. Y otra es discutir los grandes temas sociales, porque eso es hacer ciudadanía. Y más si hablamos de cuestiones de distintos ámbitos de la participación que tienen que ver con lo gremial, con lo político. Bueno, eso está habilitado por la Constitución de la República, la libertad sindical, la libertad de opinión, la libertad de expresión. No es que la laicidad inhabilite la libertad de expresión, no va contra los derechos humanos, yo no creo esto. Además, el artículo 4 de la Ley General de Educación dice que es una educación acorde a los derechos humanos. Entonces, yo creo que hay que pensar en términos pedagógicos, o sea, en términos pedagógicos. ¿Cómo habilitar a que el otro piense? ¿Cómo generar pensamiento crítico, juicio crítico, pensamiento reflexivo?
confrontación entre ideas diferentes de mundo. Cómo habilitar en la clase activamente que lo diferente emerja. Es más una actitud y una metodología. ¿Sí? Eso yo creo que es ser profesor. Sí, yo tengo mi opinión, no soy una tabula rasa. No la tengo por qué negar, ¿no? La tengo que argumentar, no tengo que ser arbitrario, tiene que estar construida a partir del argumento. Tengo que saber que el otro tiene que armar su mundo, su modo de vida. Es el nuevo, dice Hannah Arendt, ¿no? Yo represento el mundo viejo, así sea joven o no importa, que no lo soy tampoco, pero bueno. El profesor representa el pasado, la herencia cultural, ¿no? Y lo que vienen los nuevos. El nuevo tiene que tener su oportunidad. Es el incalculable, acordemos que es el incalculable. Bueno, pero no es así, porque es verdad que el profesor tiene una influencia afectiva y racional también, su autoridad tiene una influencia, pero no es también así tan simplista, ¿no? Que yo digo una cosa y el otro va a ser mi réplica. Ese no es el problema, pues es ingenuo pensar así, ¿sí? Sino cómo construir pedagógicamente la democracia en el aula, la pluralidad en el aula, la diferente opinión, la disidencia. Ese es el tema. No que el profesor no pueda pensar, opinar. Es ingenuo, porque yo lo que pienso, o sea, como justamente estoy en una institución que eso creo, en ciertos términos está protegida, que es la libertad de cátedra, ¿no? Es más, contribuir a la reflexión sobre el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad de la República, contribuir a pensar los temas que contribuyen a la discusión social, ¿no? Creo que lo peor que hay es poner cortapisas al profesor, porque eso genera conflicto. Eso no es educativo, eso no es de institución intelectual y cultural. Lo que hay que decir es, a ver, vamos a reflexionar sobre esto. ¿Qué se puede, qué no se puede y por qué? No empezar a decir, bueno, a ver, está prohibido, se va a sancionar. Eso a mí me parece que es una mala política, una mala decisión, porque lleva al conflicto, no es una actitud laica en sí misma, ¿sí? ¿De qué es la actitud laica? Es al revés, no solo me interesa el otro, el que piensa diferente, sino que lo aprecio porque piensa diferente. Si voy a construir esa democracia en la escuela, la voy a construir con los profesores también. Entonces, a ver, poner cartel, todos los conflictos que ha habido, ¿no? Poner cartel, el tapaboca, es imposible, el profesor tiene derecho a expresar su pensamiento, a expresar en las diferentes formas de participación que tiene. ¿Cómo lo hacemos? Organicémoslas bien, que vayan en el sentido de la laicidad, o sea, que aparezca la pluralidad. Está bien que en una fachada aparezca una decisión, una fachada de una institución, una decisión de un gremio, por ejemplo. No, hay una cartelera gremial. Entonces, organicemos estas formas de expresión, pero no las podemos impedir, porque eso iría contra los derechos humanos, iría contra... O sea, y aclaremos qué es proselitismo, porque proselitismo, si quiere decir esto, usar la institución para fines de un partido político, eso no está bien. Ahora, la expresión sobre los temas que nos atraviesan, que son de importancia cultural, social, al revés, es bueno que se discuta y que se tome en posición. Lo malo sería que la posición contraria no tuviera posibilidad, ¿no? De expresar. Eso sería antilaico, ¿no? Si yo llego a una posición y la quiero expresar, tengo que estar dispuesta a que la posición contraria también diga y se exprese, ¿no? Es eso, ¿no? Entonces, como que son los temas delicados, digamos, que tienen que ver con la laicidad. Si uno ve los que han aparecido en conflicto, tienen que ver con, por ejemplo, algunos tienen que ver con la religión todavía. Las Fuerzas Armadas haciendo una misa y los generales yendo a la misa como si fuera un acto oficial
de las Fuerzas Armadas. Hay conflicto ahí, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas no son de una religión, y el Estado tampoco, hay conflicto. Las pancartas de la reforma puestas en las fachadas de los liceos. Y miren que yo no estoy declarando si estoy en contra o a favor, estoy diciendo que son problemas, disputas con respecto a la laicidad, y que lo que hay que hacer, lo que sí tengo una posición sobre eso, que no hay que entrar con la lógica punitiva, que no sirve para nada. Está comprobada la lógica punitiva, no sirve para nada en ningún sentido. Yo trabajo con el tema carcelario también. No hay manera de sostener eso, que a más represión, mejor ordenada la sociedad. No. Nosotros somos de cultura. Acá está la educación y la cultura. Nosotros vamos a llegar a la reflexión intelectual de todos y tomar decisiones en base a argumentos, ¿no? Argumentos que son culturales, que son educativos, y que no vienen por el lado por el lado punitivo. Bueno, después la historia reciente, por ejemplo, esto de los alumnos del IABA que vienen y sacan a una alumna y secuestran ahí, otra de las cuestiones que ha aparecido. El tema del aborto, ¿sí? Una discusión del aborto muy sesgada de la religión, ¿no? Hubo un conflicto ahí. Bueno, en la TD de ustedes, en la discusión sobre la LUC, sesgada, supuestamente sesgada, que va contra la laicidad. La ideología de género ha aparecido, este grupo a mis hijos no los tocan, la educación tiene que estar decidida por los padres y no por la escuela. Es decir, toda esta confusión entre lo público y lo privado, que en realidad sí es esto es claramente antilaico, pero bueno, es otro de los temas que ha aparecido en disputa. La enseñanza de la sexualidad, UPM, introducida en la educación UTU, diciendo que a la vez que da fondos y sponsorea una institución pública, pide que se enseñe emprendedurismo, por ejemplo, es un problema de laicidad. En fin, millones de problemas. Por ejemplo, para que vean, saltando Francia, que supone que nosotros somos seguimos la versión francesa, que verdad, muy anticlerical en su momento, no ahora. El problema de Francia ahora es el tema con el Islam, que no es nuestro problema. Entonces, lo que Marta Nuland ha llevado a decir la islamofobia, ¿no? Por ejemplo, se prohíbe el uso del burka al profesor, porque el Estado no tiene religión, pero a la vez, al prohibir el uso del burka, están lesionando la libertad de conciencia de la persona. Su atuendo no es un tema menor, es parte de su identidad, ¿no? Entonces ahí entra un tema conflictivo que no lo voy a tratar acá en los pocos minutos que tengo, ¿no? Imposible. Pero digamos que son otros los problemas en este momento que enfrenta, pero que son conflictivos, que tienen que ver con este tema de si ciertas religiones atacan el seno mismo de la República, de las concepciones de la Revolución Francesa, de las concepciones de la libertad, de la democracia, de la igualdad, de la libertad de expresión, otro tema que está en conflicto en Francia con respecto justamente a todo lo que pasó con esta revista de humor, Charles Hebdo, ¿no? Y sus expresiones, o sea, la libertad de expresión tiene un límite, no lo tiene, en fin, es interesantísimo, pero son otros temas que... Yo creo que el tema de la laicidad hoy en Uruguay, el más conflictivo tiene que ver con esto de si se puede separar educación de política, si el profesor puede expresar su posición, cómo se entiende el proselitismo, el antiproselitismo, eso es lo que tenemos que discutir, qué es bueno, qué es la autoridad docente, cómo promover. Yo creo que hay que convertir la laicidad en una forma, porque es un caballito de Troya, ¿no? Donde se vete todo. En vez de ser una fuente de punitiva y de persecución, ¿no? De lo que se puede y no se puede, de poder, por lo tanto, porque ¿qué es el poder? Es separar a las personas de lo que ellas pueden. Yo creo que tiene que ser de posibilidad, a ver cómo promovemos un ambiente laico en la escuela. Es decir, no entendiendo que la educación es neutra porque no lo es, que el profesor es una tabula rasa porque no lo es,
sino al revés, cómo combatir el dogmatismo y el adoctrinamiento, en todo caso, y posibilitar una educación antidogmática, democrática, plural, donde se exprese donde se expresen, sí, las posiciones diferentes, no donde no se dejen expresar las posiciones diferentes, porque eso no es laico, eso es antilaico. Entonces yo creo que en este momento, si en algún momento la educación fue, la laicidad en Uruguay fue una cuestión de igualdad, en este momento es una cuestión de igualdad y de diversidad. Es decir, el tema del actual es la diversidad, cómo expresar la diversidad, que por supuesto que es conflictiva, ¿no? Pero es muy educativa también. Cómo generar justamente que el otro sea otro y que piense diferente y pueda pensar diferente. Pero eso no implica que el profesor, el otro sector de la pareja educativa, digamos, calle. No, esa no es mi posición, no, eso no es laico, no es nada, eso es algo burdo, es algo culturalmente pobre, yo lo definiría así, es algo que va por el lado del autoritarismo, es antilaico. La laicidad promueve la discusión, el debate. El Uruguay tiene que volver, no puede ser que en una discusión de laicidad esté yo discutiendo acá, se tiene que venir el que piensa diferente. Si tenemos que promover, porque si no cada uno está en su gueto, ahora todo el mundo está de acuerdo conmigo, o no, vamos a ver, no sé. Pero quiero decir, al revés, tenemos que empezar a pensar que si el otro piensa diferente, tiene un valor eso, porque me hace pensar mejor a mí, me genera autonomía, eso, porque ese es el tema, generar autonomía. Decía Adorno, lo único que puede contra Auschwitz, también lo decía Hannah Arendt, ¿no? Es la autonomía. Es que el sujeto no sea un sujeto obediente, que sea un sujeto reflexivo y pensante. Ese es el aporte de la escuela pública y de la laicidad. Generar un sujeto capaz de pensar, que aprenda a tener una cabeza no llena, sino una cabeza bien puesta. Genere juicio, ¿no? Por supuesto que a mí me encanta Reina Reyes porque entiende que es una personalidad total, también integra el aspecto afectivo a la inteligencia, porque forma parte, que la persona se sienta bien en un ambiente seguro, aunque opine diferente que la mayoría, aunque no encaje en lo que piensan todos, que se sienta bien. También el aspecto afectivo de la educación también es importante, ¿no? Entonces yo creo que todas estas cosas son muy importantes, por eso a mí me apasiona el tema de la laicidad, me parece que realmente contribuye a la democracia, que hace bien al Uruguay, que tiene que ahondar sobre estos temas, que tiene que generar un debate, que nunca puede estar por el lado punitivo la laicidad, sino que para pensar más a fondo la educación, no ser ingenuo, acá no hay, el tema no es la neutralidad, es el saber poder. Entonces, ¿quién interpreta? ¿Qué se interpreta? ¿Con qué amplitud se interpreta? Porque siempre se interpreta. ¿Qué opciones culturales? Tenemos una opción cultural por ciertos saberes y ciertas formas de expresar el saber, que tiene que ver con la reflexión, con el debate. Bueno, alimentemos esa maquinaria de la diversidad, del pensamiento reflexivo, pero no vayamos por el lado de la prohibición, porque eso nos lleva más que a la persona al revés, al conflicto, y que la persona se quiera expresar de todas maneras, que se divida la sociedad. Yo no pienso que, en principio no voy a pensar que hay una maldad detrás del otro, creo que hay concepciones diferentes que tienen que ser discutidas, porque creo que sí, que mucha gente con muy buena intención piensa que el profesor tiene coartada la libertad de expresión, y porque tiene una autoridad y eso influye sobre el alumno, entonces tiene que callar, sobre todo los temas conflictivos, ¿no? Y dejar que la familia decida, o que la persona decida, pero la persona decide, a ver, su libertad interior y de conciencia crece en la medida que haya una libertad social. Creo que también acierta Reina Reyes decir que tiene que ver con la libertad social, o sea, que se exprese en una comunidad la libertad. Obvio que yo puedo pensar en una dictadura, puedo expresar, por ejemplo, en un caso extremo, ¿no? Ser libre interiormente. Bueno, pero la laicidad tiene que estar en la libertad en el aula, porque en la medida que yo veo diferentes opiniones expresadas y puntos de vista, crece mi libertad interior también.
En la medida que veo que el profesor no esconde, porque igual se le ve su posición, no, mira, yo pienso esto, pero hay esto y esto otro. Y a ver, vamos a debatir, por ejemplo, con respecto a lo que sea, ¿no? Historia reciente, ¿qué posiciones hay con respecto a la historia reciente? ¿Qué argumentos hay detrás? Tampoco hay hechos, ¿no? O sea, no todo, hay interpretaciones, yo no soy relativista, hay interpretaciones que son aceptables, argumentables y otras no. Bueno, veamos eso. O sea, yo creo que ese es para mí le da realmente en la tecla Reina Reyes en este sentido, decía, el tema no es no expresar posición, porque eso es imposible. Pensar es tomar posición, sino cómo generar un ambiente en que justamente el alumno pueda desarrollar una opinión propia, ¿no? Y eso tiene que ver con la expresión de la diferencia y de la pluralidad de opinión, generar ámbitos pedagógicos para que esa libertad se exprese. Pero me estoy excediendo un poco en el tiempo, pero va la cuestión. Grosso modo, hay muchas más cosas para hablar, pero grosso modo quería expresar esto. Muchas gracias. Muy bien. Sí, un tema sin dudas que da para mucho. Y yo pensaba ahora, y poníamos ahí un poco en el chat, una compañera hablaba de que se cita a la laicidad para amordazar, para inhibir la expresión, y cuando es justamente debería ser lo contrario. A nosotros se nos objetó que no respetábamos la pluralidad de ideas con respecto a la ley, por eso se nos objetó el informe, por eso nos parecía importante que hoy estuviera otro tipo de persona para integrar la pluralidad de ideas. Y bien interesante situar la educación, la laicidad como posibilidad, y el rol de la educación al respecto. En mi opinión, creo que tenemos que ir hacia ese lugar y defender en nuestro programa de educación inicial y primaria, en su fundamentación, se habla del pensamiento crítico, de generar ese pensamiento crítico, que tiene que ver con esto de la actitud laica que nos hablaba Reina, y generar este ambiente, como vos decías, Andrea, ¿no? Ambiente laico, en el sentido de que las ideas se puedan expresar sintiéndose cómodo, que los maestros, los profesores puedan también expresarse, sabiendo que es una expresión, que eso es lo que a veces se dificulta con las niñas y los niños, sobre todo a determinadas edades, ¿no? Que es no se relativizan las posiciones, sino que la palabra, la autoridad, ¿no? Que también Reina hablaba, la autoridad viene del afecto, decía ella, ¿no? Le ponía esto también. Y traía ahí dos conceptos que tienen que ver con la actitud laica, bien importantes también para cuestionarnos nosotros cuando los usamos, que es el tema de la tolerancia y el respeto. Y Reina decía, si yo te tolero, me pongo en un lugar por encima. Yo te respeto porque me interesa también lo que vos pensás. Algo así, no me acuerdo bien, pero son cosas que nos quedaron grabadas cuando los estudiamos. Y otro tema en relación a esto que vos traías, de los padres, y cuando vos decías, bueno, enumerabas un poco los puntos de conflicto con respecto a la laicidad, los padres exigiendo que no se les enseñe tal cosa a sus hijos, o que sí se les enseñe tal otra, y acá Reina también fue tan clara cuando decía que el derecho a la educación está por encima del derecho a educar, y eso no nos debemos olvidar, y como educadores lo tenemos que defender, ¿no? En esto de la centralidad del niño, y cuando yo hablo de la centralidad del niño y de la niña, y de su derecho, que no pertenece al mundo de los padres, el niño ya pertenece al mundo cuando ingresa a la escuela. Exacto. Es de todos, Exacto. es común. Y ese poder que los padres reclaman para sus hijos, qué violencia que expresa, ¿no? Por lo menos yo lo leo de esa manera. Ese es violento, es un derecho humano poder acceder a un mundo común, donde hay otras ideas que no son la de la familia y la de los padres, que esa es privada, y donde la autoridad justamente es muchísimo más fuerte, ¿no? Incide muchísimo más. Un segundito, por favor. Sí. Ay, Majo, no me entres acá. Bueno, voy leyendo algunos aportes que también nos fueron llegando. Acá en medio de cosas. Sí.
leo algunos aportes que nos fueron llegando. Sí. Así como la autonomía. Una cosita a lo que vos decís, o sea, un gremio tiene derecho a tomar posición, eso forma parte de la libertad, una mesa permanente, o sea, obvio que se va a tomar posición, el asunto es que no se deje que la posición contraria tome posición, eso sí está mal, ¿no? Eso va contra la laicidad, pero obvio que uno toma posición en base a argumentos, y eso forma parte de nuestros derechos. O sea, yo no lo veo eso como conflictivo. Lo que me parece conflictivo es entrar a prohibir esas expresiones. Eso lleva a conflicto. Eso, además, es una táctica poco inteligente. Ya sabemos que la prohibición lleva a potenciar lo contrario de lo que se quiere, ¿no? Yo prohíbo una película, entonces todo el mundo quiere ver eso. No entiendo bien cuál es la lógica de eso, sinceramente. Yo creo que más bien tiene que ser la lógica del diálogo, la conversación, donde aparezca, sí, que aparezca la pluralidad, ¿no? Pero no que las personas se le impida tomar posición sobre cosas que las va a afectar directamente en su modus operandi y su modo de vida. Eso es imposible, eso es lo político, ¿no? Me parece que no hay educación que no sea política. Entonces, y con respecto, sí, obvio que tenemos que... Me parece que hay un problema porque al decir que es laico, por ejemplo, yo sé que hay una propuesta transversal de educación ética en los programas de primaria, ¿no? Pero muchas veces hemos visto que no saben cómo trabajar la ética, por miedo a imponer su ética, ¿no? Y como es el Estado no tiene una ética, si fuera una educación privada sería fácil porque confesional se expresa la ética del Estado, ¿no? Ahora, fíjense que esto es un tema que hay que trabajar más en los maestros. ¿Cómo, o sea, yo pienso que la filosofía puede aportar mucho. ¿Cómo trabajar una ética laica? ¿No? ¿Qué metodologías usar? Yo alguna vez quise trabajar ese sentido, por ejemplo, las que ofrece Matthew Lipman y Margaret Sharp, la filosofía con niños. O sea, cómo transformar la clase en una comunidad de indagación, donde se crean conflictos, se generan conflictos a partir de una literatura X, no importa cuál, y se busca que las personas vayan expresando a través de la discusión posiciones en base a argumentos. La comunidad de indagación es una posible metodología. Yo creo que hay que dar más metodologías al maestro, además de una filosofía, ¿no? Laica, clara, que no tenga miedo justamente a intervenir. Pero, ¿cómo generar una formación ética? Porque muchas veces no se sabe cómo actuar. O sea, falta eso, ¿no? Entonces, creo que tenemos que trabajar más la metodología laica. Cómo enseñar justamente a que la clase se transforme en una comunidad de indagación, ¿no? Y que implica tomas de posición, obviamente, ¿no? Pero eso es una cosa que me preocupa. Y bueno, y lo de los padres es impresentable, o sea, la escuela es lo común, no es la filosofía de los padres. Ahí se van a comprender la filosofía de otros, ¿no? De otra forma de concebir el mundo, otra forma, porque si no se le deja encerrado al niño en su mundo privado, y eso no es educativo, no es formativo, y la persona tiene derechos, el niño tiene derechos, más allá de la lógica de su familia. Eso está claro, eso es antilaico, eso es claramente antilaico. Sí, bueno, voy a leer algunas reflexiones que llegan por el chat, como para ir tocando algunos temas ahí que se atraviesan. Selva nos plantea, así como la autonomía, la ciudad se expresa, se habilita o se recorta en diversos niveles. Disculpe. Docentes, niñas y niños, institución escolar, sistema educativo, etc. Si en uno de estos componentes falla, caen los demás. Perdonen, Marcelo, capaz que seguí vos, que yo me atoré. Bien. No sé si quieres comentar algo, Andrea, de esto. Eso están leyendo desde Del chat arriba, del ¿no? Zoom. Sí, sí. Selva Pérez es la compañera que comparte esta reflexión.
Así como la Así como la autonomía. autonomía de la laicidad se expresa, se habilita o se recorta a diversos niveles, docentes, niños, instituciones en un sistema educativo, si uno de esos componentes falla, cae en la... Y claro, es decir, tiene que haber una coherencia en todo el sistema educativo. Obviamente que, sin lugar a duda, hay niveles de profundidad, ¿no? O sea, el nivel mayor de una institución tiene que ser la institución que es cogobernada, tiene su propio gobierno, el profesor está protegido legalmente, está garantizado que lo opine lo que opine, no va a ser vetado, por eso, vamos a decir, en forma ideal, ¿no? Todo lo que dice la UNESCO sobre la libertad de cátedra. Tiene libertad de investigar, o sea, no solo crea sus propios programas porque lo hace a partir de una investigación. Entonces, la investigación radicaliza el componente el que sea un profesor investigador, ¿no? Que cree su propio conocimiento, profundiza culturalmente la libertad de cátedra. O sea, a menos nivel ahí el profesor, todos deberíamos ser investigadores, eso sin lugar a duda, ¿no? No me cabe duda, porque eso profundiza la posibilidad de tener libertad intelectual, y no solo aplicar lo que otros me dicen que tengo que decir. Ahí surgió en un momento una discusión que era lo que era autonomía pedagógica y libertad de cátedra. El Uruguay se dio ese término, libertad de cátedra, para todos los niveles, ¿tá? Ahora, autonomía pedagógica podría querer decir, solo tengo posibilidad de cambiar tal autor o transformar tal metodología, pero no salirme de un programa y de unos objetivos, ¿no? Entonces, en realidad no tengo libertad de cátedra, sería autonomía pedagógica. Mal augurio, porque en realidad lo que tengo que hacer no es bajar el estatus de lo que quiero, sino elevarlo. Es decir, transformar al profesor en un investigador que realmente cree su propio plan de estudio, ¿no? Por supuesto, con todas las garantías que se dan en todos los mecanismos que algún otro lo ve y dice y opina, los distintos estamentos de una universidad. No es que el profesor sea así el rey y no diga nada, los demás no digan nada, pero sí que tenga la posibilidad de crear y de profundizar y de investigar, ¿no? Entonces, sí, claro que tiene que haber una coherencia. A mí lo que me molesta es que se genera el profesor como un menor de edad. Cuando desde el siglo XVIII ya está en qué es la ilustración kantiana, porque esto es viejo, ¿eh? La laicidad está emparentada con la ilustración. Es atrévete a pensar. ¿Y por qué no nos atrevemos a pensar? Y porque alguien piensa por nosotros, la autoridad dice cómo tenemos que pensar, el parlamento, yo qué sé, el jefe de Estado, el director, el inspector, el autor, en fin. Y entonces nos generan una minoría de edad que va contra la cultura. No, el profesor tiene que tener mayoría de edad, y eso tiene que ver con todas estas garantías que yo hablaba antes. Yo creo eso de que dice Chirú, ¿no? El profesor como intelectual. Realmente, eso mejora la educación en todos los sentidos. Y la laicidad, sin lugar a dudas. Sí. Bien. Acá Laura dice, las reflexiones en los colectivos docentes en este sentido son fundamentales. No que sean los primeros espacios de discusión, pero sí esenciales. Si no, se complica, se restringe y genera confusión, ¿no? Claro, a mí me parece que es importante cuando las cosas están amenazadas para los sujetos individuales, importante la asociación entre los sujetos. Ya lo decía Lavoisier, ¿no? En su tratado en el siglo XVI, su tratado sobre la servidumbre voluntaria, cuando trataba de comprender por qué el tirano puede sobre los que tienen más fuerza y la mayoría, ¿no? Y porque divide, porque separa, porque no permite la asociación, separa a lo que está unido. Entonces la única forma de resistencia es la unidad, la conformación, la asociación. Entonces los colectivos son fundamentales, sin lugar a duda, como forma de defensa de los individuos. Entonces, el problema, incluso ahora con la pandemia, uno de los peligros de la pandemia, una cosa es, digamos, generar defensas contra un mal que nos puede atacar a todos, ¿no? Y otra es que la pandemia sirva de pretexto para generar dominación, ¿no? Para generar restricción de derechos, y generar situaciones de miedo que me llevan a que no me pueda defender de mis derechos. Entonces, en la medida que estemos todos divididos, más el poder puede más, porque no podemos
asociarnos. La asociación siempre es una forma de resistencia. Lo fue, lo es y lo será siempre. Entonces las lógicas de dominación tienen que ver con procesos de individuación y de separación. Esa es la lógica de la dominación, uno de los aspectos centrales. Sí. Mónica nos comparte una sigo reflexión. Sigo un poquito más, Dale, así, pronto, ahora que me dale. recuperé. Dale. Bueno, ahí Mónica y Teresa centraban el tema un poco en los docentes, esto que vos mencionabas. Mónica dice, para habilitar al otro en la criticidad, debemos pensarnos críticos nosotros mismos. Y Teresa plantea esto de cómo enseñar a pensar a nuestros niños si nosotros no somos capaces de separarnos de lo que nos dicen de lo que debemos hacer. Creo que tenía un poco que ver con la formación que vos decías del rol que se construye el docente, ¿verdad? Claro, o sea, ¿cómo puedo pensar si tengo miedo de ser punido? Por lo que digo, por lo que pienso, por lo que... Eso no genera un ambiente de laicidad. Es tan evidente que me parece increíble que, es decir, no promueve, o sea, yo tengo que sentirme seguro en mi función. Por eso, a más formación, más seguridad también. A más niveles de autonomía de una institución, más seguridad. Eso es lo que se tiene que propender. Porque si no se genera esa minoría, y si yo estoy como sujeto a lo que el otro dice a otra mente, que piensa por mí, ¿cómo voy a generar en Laura? Es verdad, un pensamiento, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental para que la educación no sea solo reproductiva, que realmente sea un lugar de emancipación de los sujetos, de generar autonomía, que eso no sea mentira. Entonces, la formación docente es fundamental en ese sentido. Y las metodologías también, la base de investigación, la profundidad intelectual también del docente, ¿no? Pero también una base institucional que lo afirme, que no tenga miedo de pensar, de decir, porque si tiene miedo y cierra la Biblia como si fuera, a ver, mire que estoy dando un ejemplo que puede ser, o sea, a ver, nosotros una cosa es la religión separada del Estado, otra es que no se enseñe que existen religiones y que, o sea, a ver, se tiene que enseñar porque son, yo qué sé, qué es ser el Islam, qué es yo qué sé, la religión afrohumanista, tengo que saber eso. ¿Cómo no voy a saber? Negar la información, eso sí, la pluralidad de fuentes culturales, como bien dice el artículo 17, eso sí va contra la laicidad. Pero si me viene la Biblia es un libro religioso de tal religión, ¿sí? Existen otros libros, y un papá, y se trabaja eso, o sea, no hay problema. Ahora, si yo tengo miedo, fíjense que yo tengo miedo, no enseño, y al otro le genera un blanco, no tiene ni idea lo que es la religión. Así como eso puede decir todo, ¿no? Entonces el tema no es, yo estoy de acuerdo, no es el contenido, es qué se hace con eso, ¿no? Bueno, acá nos plantea Laura el tema de la ética, esto que planteabas, Andrea, que muchos dicen no serse, pero en realidad nuestro ser se cuela y en muchas decisiones, desde los textos que elegimos abordar, las consignas que damos. Lo que pasa es que no tomamos conciencia de que eso es también dar cuenta de uno. Y esto que vos planteabas de la selección, ¿no? Que ya los programas implican una selección cultural. Claro, no somos neutros éticamente, la democracia tiene valores. Los derechos humanos son valores. Ahora, hay otros aspectos de la ética masiva que se tienen que dar lugar. Por ejemplo, a ver, ¿cómo es comer bien? Un tema simple, ¿no? Pero que es un tema de laicidad también. Bueno, a ver, hay distintas dietas, cuál es su pro, cuál es su contra. Yo puedo decir, yo personalmente soy vegetariana, pero en realidad, si tengo el chip pedagógico, a ver, el tema es tener el chip pedagógico. Yo tengo mi posición, pero el chip pedagógico me lleva a decir, bueno, pero hay otras, está esta, lo otro, y armar una clase para que se genere un debate sobre los modos de alimentación, sus pros y sus contras. Y punto. Luego, si hay personas, como me pasó una vez que una maestra me contó el caso de que habían los hijos de los sirios que no comían cerdo y parece que en la escuela había todos los días cerdo.
y para no comer cerdo tenían que ir a un médico, pero no era una razón médica, era una razón cultural y religiosa. Eso también, no, o sea, hay dos éticas, bueno, una ética, digamos, perdón, hay dos formas de conseguir la laicidad, grosso modo, la republicana, que pone su peso en la igualdad y la separación de la religión del Estado, y la otra que es liberal y pluralista. O sea, a ver, la libertad, tiene que haber acomodamiento, no puede ser, no todos somos iguales. Esa persona no come cerdo por cuestiones culturales y religiosas. Entonces, tenemos que hacer una excepción a la dieta ahí, o al vegetariano. Y sí, porque no somos iguales en la posibilidad de ser diferentes, y en algunas estructuras que tienen que darse y la posibilidad a todos, ¿no? O sea, hay igualdad y hay libertad y hay que tratar de generar acomodamientos entre ellas, porque si no se genera conflicto. Si somos iguales y todos comemos lo mismo y a este le damos doble postre porque no puede comer cerdo, está mal alimentado. Entonces no, hay que acomodar aquello, ¿no? Y bueno, a este le vamos a dar otra cosa. Vamos a hacer excepciones, porque si no tenemos una laicidad, eso, que no tiene en cuenta la diferencia. Eso también hay que tomar en cuenta, hay que ir hacia modos más pluralistas, donde la libertad de conciencia se exprese y tenga su posibilidad. Que a Uruguay le ha costado eso, porque tiene un modelo republicano, liberal de laicidad, donde todos somos iguales y la diferencia le cuesta. Pero bueno, vivimos en ciudad, por ejemplo, uno de los temas interesantes que es la laicidad y la migración, cómo se entiende hoy las nuevas corrientes migratorias, que entran en conflicto con las formas identitarias fijas del Uruguay, ¿no? Entonces, ¿qué lugar le damos? Pues si a la persona no le damos lugar, se va a sentir mal, se va a sentir no reconocida, y eso va contra la laicidad también. Más o menos en esta línea, Patricia plantea que se ha pensado muchas veces, pero no se ha instrumentado como política, tal vez por no tender puentes lo suficientemente fuertes. Siempre que no tome posición puede mostrar pluralidad de posturas o no. No sé a qué se refiere bien Patricia, se ha pensado muchas veces, pero no se ha instrumentado como política. Lo que viene de algo, lo que no se instrumenta, de antes no. Creo que ella alude a la filosofía para niños que también planteaba. Claro, fue en esa línea, sí, que planteaba Teresa un poquito, ahí va. Sí. Sí, porque yo he visto muchas veces que es eso, y no sé cómo trabajar la ética en el aula. Y bueno, hay que introducir metodologías justamente que generen esa comunidad de indagación y que generan esa autonomía, la posibilidad de expresar posiciones y conflictos. Capaz que le falta esos elementos también a la enseñanza de la ética, porque si no que queda una ética neutra, y esto de que la neutra no existe. Como no me voy a meter ese tema, porque es un tema de los sujetos, no enseñamos nada. No, igual enseñamos cosas y enseñamos que es bueno no hablar, y eso no es bueno nunca, ¿eh? Pero acotando a lo que venía, que quedó un poquito en el chat, una reflexión también creo que de Patricia, sobre los contextos más vulnerables. Relacionado con esto de la filosofía para niños también, muchas veces se trata de trabajarla a nivel privado y en los contextos más favorables. No llega a los más desfavorables, digamos, como se los dice. Claro. Sí, el tema de la vulnerabilidad se vio ahora con la pandemia, realmente es una piedra en el zapato terrible, ¿no? Hay que garantizar en serio el derecho a la educación, y eso implica, bueno, cosas previas, que es garantizar ciertos derechos que tienen que ver con la igualdad, que es la posibilidad de tener una vida, tener una buena alimentación, la vivienda, acceso a la cultura, la imaginación, el pensamiento, todo lo que Marta Nuban y Amartya Sen hablan en términos de capacidad, o sea, darle a la persona la base para que pueda hacer y hacer. Luego, obvio, la educación es una capacidad fértil que ayuda en todas las demás capacidades. Pero eso siempre, eso te tiene que garantizar. Si no hay condiciones de igualdad, tampoco hay condiciones para... Sabemos que hay condicionamiento, porque formamos parte de una cultura, ¿no? Y estamos determinados en muchos sentidos, pero también hay espacio siempre para la libertad, pero tienen que estar garantizadas las condiciones. Eso es así, sine qua non. Esto es bien interesante, sí.
y yo lo había puesto más arriba, que cuando nosotros también nos planteamos educar en el pensamiento crítico, el principio de integralidad, que es otro principio rector en nuestro sistema educativo, es fundamental. Y ahí es donde el Estado el Estado que tiene que intervenir, tiene que intervenir en eso, generando posibilidades, ¿no? Y bueno, y cuando se plantea este año de pandemia, como tú decías, se puso más en evidencia, pero hay una línea de pensamiento y línea de política educativa, mejor dicho, que ahora está también en los lineamientos de política educativa del CODICET, que habla de que, bueno, que los contextos vulnerables, que así se les llama, solo se puede trabajar en determinadas disciplinas que son instrumentales, que son lengua, matemática, y ellos hablan del pensamiento científico o algo así. Entonces, si restringimos, no habilitamos, y en determinados sectores solo se pueden formar para, volvemos a esto, al tecnicismo, ¿no? Sí, eso es discriminación. Trabajo, ¿no? Y eso partir de sujetos carentes. Eso es atentar contra la laicidad, ¿no? Desde nuestro punto de vista. No, yo creo en eso de la igualdad de las inteligencias, como punto de partida, de ranciar, ¿no? Que el otro es un derecho pensarlo con posibilidad. Ya tenemos la partida de pensarlo con posibilidad, porque si ya lo pensamos como sujeto carente, entonces ya lo discriminamos y le damos menos de lo que es su derecho, ¿no? No le enseñamos tal música, no le enseñamos filosofía, no. Eso es reproducir, bueno, la desigualdad, generarla ya desde la escuela. Entonces no, esa no es la función nuestra y de la educación pública, es todo lo contrario. Darlo a los que tienen menos lo mejor, eso es un derecho humano, es todo lo contrario, ¿no? Marcelo, ¿vos tenés por ahí alguna intervención más? Sí, Laura. Un factor es nuestro sistema formal visto y sentido tan piramidalmente. Siempre hay uno o alguien que piensa y dice, y los otros acatamos. Y sí, es ese tema, viste, que tiene que ver con el poder, ¿no? Que es piramidal. Yo estoy acá, el otro está por encima mío, el otro por encima, y así todos nos vigilamos a todos. Que es lo que hablaba Foucault en Vigilar y Castigar, ¿no? Pero hay micropolíticas de resistencia. Siempre hay espacios. Este es uno, por ejemplo, este conversatorio. No quiere decir que eso funciona y no hay posibilidad de resistirse a esa lógica, que sí. Una de las cosas, por eso yo pondría acento en la formación docente, que me parece fundamental. Generar un profesor formado, con calidad, que sea investigador, ir generando una educación universitaria, generando autonomía, también en las formas de participación y gobierno, todo eso va a fortalecer la posibilidad de autonomía del profesor, ¿no? Mientras tanto, lo que nos cabe es justamente resistir esa lógica y formarnos, y discutir, y asociarnos, y profundizar los temas, y lograr argumentos y puntos de vista, para resistir una lógica que nos trata como menor de edad, como personas que necesitamos otra cabeza que piense y mande sobre nosotros, ¿no? Yo me acuerdo una vez que alguien me contó, no sé si es un hecho que puede pasar, que vino una inspectora a una clase y habían hecho un rincón los alumnos con los materiales del barrio, era un barrio carenciado, no sé qué. Entonces la inspectora se los pateó, parece el rincón, y le dijo que pusiera un cuadro, no sé, de Leonardo da Vinci. O sea, a ver, eso es un abuso de poder, una cosa violenta, implica el no reconocimiento de la cultura de ese lugar como cultura también, con todo lo que tiene que ver con el desprecio hacia el otro y a lo que trae, o sea, pero hay argumentos para que el profesor se plante frente al inspector si hace una cosa así. Y tiene que haber garantías legales, es una denuncia frente a un acto así también. O sea, tiene que haber posibilidades. Pienso que ahí está el tema de la asociación entre ustedes, la fuerza que tienen entre ustedes asociados,
y la posibilidad de argumentar y plantarse frente a una cosa que es arbitraria. En cualquier plano de la vida, ¿no? Si uno ve algo que está mal hecho, tiene más fuerza si está asociado con otro para defenderse y si tiene argumentos, ¿no? Sí, tal cual, el sistema jerárquico es un problema a nivel de primaria, sobre todo porque no solo nos limita, sino que nosotros mismos nos autolimitamos muchas veces. Está emparentado con la formación también, que salía por ahí. Bueno, otra intervención por acá, que volvemos al tema de los contextos desfavorecidos o vulnerables. Magdalena, ¿cuáles son las dos disciplinas que ataca el sistema cuando quiere atacar justamente la laicidad? La filosofía, no la filosofía como historia de filosofía, sino como capacidad de pensar y de argumentar, y la sociología como otra disciplina también que tiene que ver con el análisis de las estructuras sociales de dominación. Entonces, ojo con debilitar estas dos, o las humanidades en general, ¿no? La historia también, la historia. La historia, entonces creo que hay que defender las humanidades también como formas de, justamente, de crear personas lúcidas, ¿no? Tal cual. Por ahí plantea Loreley, qué difícil darle a los que tienen menos lo mejor, cuando dependen que la institución genere recursos económicos para acceder a diferentes cosas como profesores, educación física, música, danza. Resistir y formación permanente parecen palabras y acciones claras. Claro, y además, sobre todo, vos decís, hay instituciones que el Estado les da mucho dinero, pero son privadas. Y si se basa ese modelo, o sea, porque hay personas que tienen menos y hoy tienen muy buena educación, supuestamente en algunos términos, en otros puede ser que no. Pero que tienen todas las condiciones materiales, y bueno, porque el Estado va hacia ahí con recursos. No, la idea es que el Estado vaya con recursos, no hacia lo privado, es hacia lo público, ¿no? Para generar garantías de igualdad, y no solo que algunos que son pobres puedan tener esa posibilidad porque los becan para un colegio tal que está subvencionado por el Estado. Me parece que esa es la lógica de la privatización de la educación pública, ¿no? Y cuando en realidad hay que, por supuesto, que luchar por esas garantías para todos, ¿no? Que ahora con la pandemia se vio claramente, o sea, quiénes fueron los que mejor les fue en términos de educación, de tener educación, y bueno, los privados. ¿Por qué? Y bueno, hay toda una cantidad de elementos que hizo que a pesar de toda esta situación, tuviesen no una excelente educación, pero que tuviesen una educación en estos tiempos. A los otros, bueno, los que venían de ciertos contextos no tenían computadora ni condiciones, o como no se los obligaba, y no pasaron todo el año sin educación. Y bueno, esos son los que más se perjudicaron con la pandemia, ya lo sabemos, ¿no? Ahora, eso es lo que no quiere decir, como hicieron en otros países, que bueno, como hay diferencia ahí, entonces no demos nada, ni por Zoom, no estemos, no, eso es peor. Porque justamente los que tienen todos los elementos en su casa podrán tener alguna educación y los demás harán lo que puedan. No es la idea. La idea es que le demos los elementos que le falta a la persona para poder acceder a la educación, en este caso la computadora, sitios de accesibilidad para el estudio, en fin. Porque los que más se perjudican siempre son los más vulnerables, ¿no? Bien, Selva acota acá. Paradójicamente, instituciones vinculadas a lo religioso son las que están subvencionadas. Sí, lo que hablé recién, ya está. Que eso iría contra la laicidad, además, ¿no? Porque es el Estado dando dinero para vulnerables, pero a través de una educación confesional, que eso no es del Estado, ¿no? No es la educación que el Estado da libertad de enseñanza, pero no es el Estado, no tiene confesión alguna. Bueno, por ahí Mónica compartía esto de este concepto de resistencia, y en el sentido de la educación como antidestino, ¿no? Principalmente para las poblaciones
con más vulnerabilidades, y por ahí más arriba alguien hablando de esto, de los sectores vulnerables, que al tener determinados tipos de políticas que discriminan, terminan siendo vulnerados, porque su derecho a la educación no está. Y no está esta igualdad, Claro, en la diversidad, ni en la posibilidad, que creo que es como un concepto fundamental que nos hiciste pensar hoy, ¿no? En esto de la laicidad como algo en que nos tenemos que comprometer a construir como posibilidad. sí, sí. Como afirmación, como potencialidad, que hay que construir a través de una actitud y a través de una metodología, pero no tiene que ver con el miedo y lo punitivo. Eso no es laico en sí mismo, eso es otra cosa, eso es poder de separar a la persona de lo que ella puede, ¿no? Y la laicidad es posibilidad. La educación es un derecho y no un privilegio, y obviamente cuando se introduce, donde más se necesita justamente es introducirlo en los sectores más vulnerados, pero ahí cambia absolutamente la lógica, ¿no? Yo que trabajo con el tema carcelario, la educación en la cárcel tiene un potencial transformador, porque el que está preso, que ya viene de unas condiciones de vulnerabilidad, no es porque los que están presos, en realidad, no todo el mundo que delinque está preso, la mayoría que está preso son pobres, ¿no? No son todos los que delinquen los que están presos, porque los que no son pobres tienen otros medios para evitar la prisionalización, vamos a decirlo así, grosso modo. Pero los que están allí, ya de base, tienen todos los derechos vulnerados. Pero que se le impida la libertad de circulación no quiere decir que los otros derechos no los tengan, los tienen todos. No se les da a todos, lamentablemente, pero introducir la lógica educativa en un lugar que es punitivo y en que la persona está absolutamente desvalorizada, genera una contradicción de lógicas, genera otra posibilidad a la persona que la potencia en sus derechos y como persona, le genera otra lógica. Si lo digo así en relación a la cárcel, imagínense lo que debe ser en relación a todos los aspectos de la sociedad. Es decir, le estoy poniendo el ejemplo de la situación más límite que hay, ¿no? Pero hay que ver con qué escuela uno llega, ¿no? También. No todas las escuelas son laicas. Laica en el sentido de potenciar justamente la cultura, el pensamiento, el debate. Sí, Teresa, nos escribe 3 palabras muy claves para que venimos charlando: pandemia, disciplinamiento, dominación. Claro, el disciplinamiento no tiene nada que ver, la disciplina es importante para cualquier, en la vida y en la educación, ¿no? Tener una autoridad, límites. Ahora, el disciplinamiento es generar una persona obediente, ¿no? Que el fin de la educación sea que obedezca. Y no, ese no es el fin de la educación, es que sepa convivir en sociedad, por lo tanto hay que obedecer, pero que también mande sobre sí mismo y sobre su pensamiento y sobre su vida, generar sujetos autónomos. Es el ideal, y bueno, para eso todos los componentes de la educación tienen que ser coherentes, para que se genere eso. En fin. Actitud y metodología, por supuesto. Yo creo que el tema de la actitud y la metodología es lo que tenemos que potenciar, ¿no? Para discutir el tema. En vez de estar el cartelito lo pongo, el cartelito no lo pongo, no. Vamos a pensar a ver cómo generar ambientes laicos, en serio, ¿no? En todos los aspectos desde las autoridades hacia abajo, horizontalmente, en todos los aspectos. Vamos a generar una institución laica, quiere decir, donde se pueda pensar, hablar, expresar, y que no se tenga miedo, y que eso genere justamente la posibilidad de desarrollar la autonomía de los alumnos, ¿no? Muy bien. Bueno, quizás como para ir cerrando, porque han aparecido muchas cuestiones, este tema es inabarcable, es muy complejo y muy amplio. Lamentablemente no tenemos las autoridades, porque en esto juegan un rol fundamental, pero vamos a seguir insistiendo en dar el debate en todos los sentidos. Nos interesaba, como para cerrar, Andrea, que nos cuentes, que yo olvidé mencionarlo al comienzo, que tú participás de esta red de laicidad, al cual nosotros fuimos invitados también a un encuentro, y me parecía
interesante que para cerrar nos cuentes un poco y este trabajo que están haciendo y estas problemáticas que fueron atendiendo, que vos soslayaste hoy, el tema de la migración y demás, quizás como para cerrar, porque les puede interesar a alguna compañera, algún compañero. Claro. Hay dos números en la revista Fermentario, del Departamento de Historia, Filosofía y la Educación, que ponen OJS Fermentario, y ahí le sale el último número, que es en homenaje al profesor Delio, que lo hicimos, y después van a ver en archivos, eso está en la Facultad de Humanidades colgado, en archivos también pueden ir a otros números que también trabajamos el tema de la laicidad. Si la laicidad, empezamos con un curso, es decir, somos varias facultades que tienen referentes, Facultad de Ingeniería, de Ciencias Sociales, de Psicología, de Artes, de Humanidades, que nos juntamos, ¿sí? Para trabajar la laicidad, desde leer y actualizarse en base a autores que trabajan la laicidad y ayornarse, porque es un tema complejo que tiene muchas derivas, hasta trabajar casos que están en disputa, estudios de casos donde la laicidad está en disputa. Hemos trabajado desde el tema del aborto, el caso de los cartelería, porque ahí están en conflicto. Yo voy a decir con respecto al tema de las autoridades y el conflicto. Yo quiero creer que hay diferentes concepciones de la laicidad que están en pugna. Entonces yo creo que tenemos que ponerlas a discutir. Es eso, yo creo que es eso, porque si no, no nos vamos a poner de acuerdo los uruguayos. Y eso va a ser lamentable, y eso no genera un ambiente de cordialidad, de convivencia. Entonces hay que ser más inteligentes, me parece. Que hay que llegar a acuerdos a partir de la discusión y el diálogo y los argumentos, y no a través, yo vuelvo a repetir, que no es buena medida cualquier cosa que tenga que ver con punir al otro, generar una cultura de miedo. Eso no es inteligente, no tiene que ver con la cultura, ni con la educación, ni con la laicidad. Entonces yo creo que ese es el punto que hay que criticar. O sea, veamos qué puede la laicidad, dónde está su límite, por qué hay diferentes concepciones, cómo podemos entenderla. No se crean, nadie se puede creer dueño del concepto de laicidad, porque es un concepto complejo, donde se meten muchas cosas, con términos muy polisémicos. Entonces, yo creo que tenemos que discutir lo que está de fondo, qué es ser profesor, qué es tener autoridad, qué es la emancipación y la autonomía, porque se usan los mismos términos, pero tienen distintas consecuencias. Yo creo que todos estamos de acuerdo que tiene que haber un ambiente democrático, que tiene que propiciarse la autonomía del alumno y que se tiene que habilitar la pluralidad de ideas. Bueno, a ver, ¿estamos de acuerdo con eso? Perfecto. Vamos a la segunda parte. ¿Cómo se hace eso? ¿Cuáles son sus límites? Creo que hay que generar acuerdos a través del diálogo, que no vayan al conflicto. ¿Sí? Pensemos mejor, más profundamente. No partamos de la maledicencia como presupuesto, partamos de eso, de concepciones diferentes, a ver cómo llegamos a acuerdos, ¿sí? Pensemos lo mejor, es eso, yo creo que es eso. Lo de la laicidad, bueno, estudios de caso. Ahora hace poco tuvimos una charla sobre lo público y lo privado en la LUC, el tema de lo privado y lo público es un tema de la laicidad también. Hemos tenido sobre el tema de ideología de género, bueno, de todo, la verdad. Ahora tuvimos sobre el tema de derechos humanos y laicidad una discusión. Ahora tuvimos se generó sobre la eutanasia, porque la eutanasia, por ejemplo, yo estuve en la charla de eutanasia, es un tema que a mí me gusta mucho, hay una ley ahora, un proyecto de ley para habilitar la eutanasia, y es un tema de laicidad también, la concepción sobre la vida y la muerte. Es un tema de laicidad, parece que no fuera, pero sí. Tiene que ver con una ética de máximos también. Si se puede decidir acerca de la vida o la muerte en determinadas condiciones. Y eso lo discutimos. Ahora estamos por discutir próximamente la historia reciente del Uruguay. Hay toda una revisión de la historia reciente desde la institución militar. Y bueno, nos propusieron a la Universidad de la República venir a discutir ese tema. Pienso que es muy sano. ¿Ven? Eso es sano. Que las instituciones no se encapsulen en sí mismos, que realmente se defienda la laicidad, que las personas puedan discutir, a ver, historia reciente, vamos a hacer una mesa de distintas posiciones, a ver, dentro de la institución militar, ¿cuáles son? No hay una tampoco,
¿cuáles son las posiciones sobre la revisión esta de la historia reciente? Vamos a ver otros que han investigado eso, ¿qué opinan? Vamos a traer gente del exterior, ahora es fácil, porque pones la camarita y ya viene alguien del exterior. Es eso, apoyemos en eso, en lo que estamos de acuerdo, que es eso, que la diversidad da lugar a la laicidad, que la discusión, y no nos concentremos en lo que nos diferenciamos, ¿no? Y si nos diferenciamos en eso, veamos, a ver, ¿por qué? ¿Cuál es la concepción tuya y la mía? Vamos a tratar de llegar a una... Yo creo en eso, porque si no creo en eso, me muero, ¿no? Creo en esa posibilidad de argumentación, del pensamiento, del debate fundamentado. Eso es la laicidad, y la filosofía también, ¿no? Que es una disciplina a la que me dediqué toda mi vida. Creo en eso, porque si no, si cada uno está en su gueto y piensa diferente y vamos al choque, no vamos a lograr nada con eso, más que generar esa justamente división entre nosotros que nos lleva al conflicto y a veces sin salida. Entonces me parece que tenemos que buscar lo más posible el diálogo con las personas que piensan diferente. Y esa es la laicidad. A mí me ha pasado estar en la mesa ahora de la eutanasia, que había gente de distintos lugares opinando a favor, en contra, respetuosamente, sin que nadie, no pasa nada, y eso sí que da lugar a yo después preguntaba a la gente, ¿y qué pensaron sobre la mesa? La verdad, una gente me decía, me quedé pensando, no me había dado cuenta de tal cosa, y la verdad que no tengo posición sobre la eutanasia. Perfecto, esa es una posición posible, no tener, pero estoy pensando, y bueno, es eso, ¿no? Ahora, yo pongo mi posición a favor de la eutanasia, como profesor, investigador del tema, obvio que tengo que presentar mi posición. La presento en una mesa de gente que piensa diferente, ¿no? Bueno, muchas gracias, Andrea. Realmente ha sido para nosotros muy enriquecedor, y esto que vos decís, que han quedado como varias puntas para seguir pensando y pensándonos, sobre todo en nuestras prácticas educativas y en defender esto, ¿no? El derecho a la educación desde nuestros lugares, y qué importante que es toda esta reflexión en ese sentido. Y bueno, y tratamos nosotros, nuestra idea con estos debates, con estos conversatorios, justamente va por ahí, ¿no? En escucharnos, en dialogar. Por eso nos interesa que los paneles sean distintas miradas. Bueno, en esta vez no pudimos, pero la idea es seguir, y bueno, les yo estoy segura que va a haber otra instancia en que podamos discutir distintos puntos de vista, que es lo más sano, en un contexto de respeto, y ver, bueno, hay posiciones diferentes sobre laicidad, a ver qué es lo que está de trasfondo, qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, porque te ayuda a profundizar en lo que es la tarea de la educación, del docente, pensar más a fondo ese tema, que no es unilateral, hay bibliotecas sobre todos estos asuntos. Entonces, creo que es bueno eso. Totalmente, sin duda. Y sobre todo en esto que desde la TD nos convoca, que es jerarquizar nuestro rol, nuestra posición como intelectuales, ¿no? Asumirlo y hacernos cargo, y esto que se planteaba de, bueno, que los colectivos se pueda discutir. Eso yo creo que es un poco la posición de resistencia que también apareció por ahí en los comentarios de las compañeras y los compañeros, que es lo que nos va un poco a garantizar que este dogmatismo o el autoritarismo no se establezca y nosotros mismos no nos limitemos. Pero bueno, da para mucho, y vamos a tener que ir cerrando. Lo importante es que este conversatorio queda colgado en YouTube, y que los compañeros, las compañeras lo pueden ver, y bueno, y queremos seguir en este debate, y vamos a ver si los materiales que vos decís también los podemos linkear en nuestra página. Sí, como para que por lo menos los dos números, yo te los mando, los dos números de Fermentario, creo que están buenos, sobre laicidad, para que vean la publicación. Creo que es interesante. También les voy a poner el link al YouTube de la red, tiene un canal de YouTube donde están las últimas charlas, para que las escuchen,
que es sobre los derechos humanos, laicidad, la eutanasia, lo público y lo privado en la LUC, y todas esas están colgadas. Y también el tema de la pandemia, hicimos una charla sobre la búsqueda de sentido en tiempos de pandemia. Entonces, creo que cada vez más tenemos que generar ese tipo de... O sea, ¿qué hacemos nosotros? No solo la laicidad está en disputa, sino que es disputa. Así lo resolvimos. Es disputa, entonces hacemos eso de todo lo que es disputable, disputemos. O sea, lo contrario, ¿entendés? En vez de callar, está bien. Está en disputa, disputemos. Disputamos todo. Eso es, y uno se siente como que se le ensancha el alma, ¿no? O sea que en realidad eso, podemos pensar, podemos hablar, expresar, debatir, eso es laico. Exacto. Bárbaro. Fue Bueno. la síntesis. Bueno, sí. Muchas gracias entonces, Andrea, por la participación, y a todas y a todos los que estuvieron con nosotros por Zoom y por Facebook, y agradecerles realmente que este intercambio, y seguimos construyendo estos espacios que realmente son muy ricos para todos y todas. Nos vemos. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Muchas gracias. Chau, chau. Muchas gracias.